Pues bien, como les adelantábamos, como le adelantaba hace rato, eh, este fin de semana publicamos cómo Morena en el Senado reservó cuentas de 2019 a 2022. Todo esto lo damos a conocer luego de que el viernes Adán Augusto López Hernández, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el principal órgano de decisiones de esta instancia, él señaló que en la administración de Ricardo Monreal Ávila, su predecesor en dicho cargo, tanto en la Jucopo como en en la coordinación de la bancada de Morena, eh, encontraron irregularidades en la condición de las finanzas de la Cámara Alta. Adán Augusto informó que ya presentó las denuncias penales y administrativas ante la Auditoría Superior por esta situación. De acuerdo con lo que él dio a conocer el viernes ya en la tarde-noche fue cuando estalló, digamos, la bomba. Dijo que hallaron contratos con una empresa para la administración del archivo histórico, lo que implica un costo para el Senado de aproximadamente 60 millones de pesos al año. Otro contrato que destacó corresponde al supuesto mantenimiento de elevadores, los cuales simplemente no funcionan. En la tribuna, Adán Augusto López Hernández detalló que se dio inicio al procedimiento para rescindir contratos sobre así los calificó él, dos negocitos añejos. Uno expuso tiene que ver con una empresa a la que se le beneficiaba con los 60 millones de pesos para la prestación de la administración de los archivos del Senado. Y la otra, como le comentamos, consiste en 90 millones 427 mil 500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piazza, así lo dice él, que se dedica al mantenimiento de elevadores. Escuchemos cómo fue que lo planteó la tarde del Senado el senador Adán Augusto López Hernández. Nosotros, desde luego, que entendemos que son momentos de, como decimos comúnmente, de apretarse el cinturón, de hacer ajustes y de entender que en el presupuesto del Senado pues debe de privilegiarse el gasto social. Y si esta reducción fue aprobada con ese objetivo, nosotros la entendemos. Pero también informarles que tenemos una obligación y así como ya informamos que celebramos un convenio con los trabajadores de limpieza y mantenimiento del Senado de la República por el que se dio fin a aquel vicio que se conoce como outsourcing, ahora también les puedo informar que vamos a continuar limpiando de cualquier sospecha de corrupción o de connivencia al Senado de la República. Y hemos iniciado ya el proceso de reducción de dos negocios ya añejos. Uno es como una empresa a la cual anualmente se le beneficiaba con un poquito más de 60.529.000 pesos para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República. Y no nada más, iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, sino hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes, que se informe el por qué la administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo, de la cual vamos a hacer incluso conocimiento de las autoridades la ubicación precisa. La empresa se llama Full Service de México y no existe en los archivos del Senado ningún antecedente más allá del nombre y del contrato firmado sucesivamente, año por año, en este Senado de la República. Y adicionalmente, informo a ustedes, porque eso es un hecho grave, y ahora, antes de que votáramos la penúltima votación, incluso se informó que había compañeras que estaban atrapadas en los elevadores inconclusos que ustedes conocen. Informa a la Asamblea que hemos iniciado el procedimiento de rescisión de un contrato multianual que importa la cantidad de 90.427.500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piazza. Y vamos a presentar
las denuncias correspondientes para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos quién es la empresa, por qué hay elevadores en los que incluso ni siquiera se pudo instalar un aparato, y desde luego nos vamos a hacer cargo y vamos a presentar en la próxima sesión 3 o 4 contratos más donde también se simulaban prestaciones de servicios al Senado de la República. Esas fueron las declaraciones de Adán Augusto López Hernández, que deja en la tribuna el pasado viernes allí en el Senado de la República, y con esto pues evidentemente se detona una bomba, porque no acusa directamente al ex senador Ricardo Monreal, pero pues evidentemente se refiere a él con todos estos temas de los contratos. Él era en su momento el coordinador de la bancada de Morena en esa legislatura, entonces viene ya el mismo Ricardo Monreal a dar sus declaraciones y sale después de que dice, bueno, el viernes lo ocupo para estar descansando en mi casa, ponerme a leer. ¿Quién quisiera ser, Obed sobre todo, quisiera ser Ricardo Monreal estando allí en su casa leyendo libros? Porque en respuesta a lo señalado por Adán Augusto, el diputado Ricardo Monreal dijo que su colega morenista siempre supo el presupuesto, porque como les decía, todo este tema surge después de que se presenta un recorte para la Cámara de Senadores, y él dice, bueno, pese a todo ello, vamos a recuperar dinero y es por eso que vamos a echar para abajo estos contratos, y de esa forma también vamos a recuperar algunos recursos para salir adelante durante esta legislatura. Dado este tema, fue que Ricardo Monreal también afirmó que no existen contratos simulados y que el manejo del dinero fue auditado por años. Aseveró que en el presupuesto de egresos de la Federación 2025 no hubo ningún recorte presupuestal al Senado de la República, sino al contrario, que aumentó en un 3%. También enfatizó que durante el lapso de tiempo que presidió la Junta de Coordinación Política en el Senado, la institución fue sujeta a un riguroso escrutinio por parte de la Auditoría Superior de la Federación y también de la Contraloría Interna. Vamos a escuchar sus comentarios. En mi vida, la adversidad y la mala fe me han perseguido siempre, pero las he enfrentado sin titubeos. Casi siempre provenían de la oposición. Hoy vienen de parte de correligionarios o del gobierno, provenían cuando yo era opositor. Pero de igual forma, de donde provengan, les haré frente con la verdad. Veamos cuáles son las aseveraciones. La presunta administración indebida o irregular de archivos y su reglamentación o su cuidado por 60 millones de pesos que se presentaron de manera irregular a juicio del denunciante. También sobre los contratos de elevadores por 90 millones de pesos. En ambos casos existen licitaciones públicas, pero no solo. Hay también auditorías solicitadas personalmente por mí. Ahí están los oficios y los resultados de ellas. Precisamente lo hice en previsión de que en un futuro pudieran surgir este tipo de perversidades políticas. Durante el lapso de tiempo en el que me honré en presidir la Junta de Coordinación Política en el Senado, la institución fue sujeta a un riguroso escrutinio por parte de la Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría Interna. Semestralmente solicité ampliar el programa de auditorías, en especial sobre las contrataciones de infraestructura tecnológica de la información y las de mayor relevancia de su monto contratado. Por lo que de septiembre del 2018 a diciembre del 2023 se realizaron 77 auditorías, en promedio de 13 por año. Asimismo, se revisaron todas las cuentas públicas del 2018 al 2022 y hubo 45 recomendaciones y solo una observación, totalmente solventadas. Por todo esto afirmo que quien nada debe, nada teme, y entiendo que es una escena política en la que el teatro que están armando
va a caerse por su propio peso. Invito, por cierto, a que sí se presenten las denuncias con todos los contratos simulados que dicen tener. Espero que lunes o martes las puedan dar a conocer. Este fin de semana en sinembargo.mx publicamos un texto, como le comentábamos, de nuestra compañera periodista Guadalupe Fuentes, quien detalla cómo la bancada de Morena en la pasada legislatura cargó con una opacidad en sus gastos. De acuerdo con una solicitud presentada a la Plataforma Nacional de Transparencia, se pidió al grupo parlamentario de Morena copia de los comprobantes fiscales, facturas y vouchers de los senadores correspondientes a los gastos de la partida 39.903. Los senadores respondieron que dicha información se encontraba clasificada como reservada en virtud de que formaba parte de auditorías que estaban en trámite. La respuesta a la solicitud, que es de junio de 2023, la realizó el entonces Contralor Interno del Senado, Andrés Lozano, quien desde octubre pasado funge en el mismo puesto, pero ahora en la Cámara de Diputados. En el caso específico del Senado, los grupos parlamentarios mantienen el control de una buena parte de los recursos que reciben del presupuesto de egresos de la Federación. El monto mayor siempre corresponde a esta partida, que es de asignaciones a los grupos parlamentarios y que equivale a alrededor del 21.4% del presupuesto total de la Cámara de Senadores. De acuerdo con la normatividad interna, estos recursos se deben repartir proporcionalmente conforme a la integración del Pleno, lo que significa que los grupos parlamentarios con más integrantes son los que reciben mayor cantidad de recursos. Precisamente en ese sentido, Morena fue el partido que recibió más recursos en los últimos 6 años y que en estos 6 años también, bueno, al menos en estos 3 primeros años también los va a recibir. En esta partida, cada legislador debe ejercer los recursos en los conceptos de asistencia legislativa, gestión parlamentaria y atención ciudadana. El problema no es la asignación como tal, lo han dicho así distintas organizaciones como Fundar, ¿no? Sino los criterios de asignación de cada bancada, la ejecución y comprobación del gasto, sobre los cuales no hay información disponible de ningún partido. Aquí el tema son recursos que se les hacen llegar y, como en todo, pues siempre se ha pedido la cuestión de transparentar lo más posible para que la gente pueda saber en qué se erogan, en qué se destinan estos recursos que pues, representan, digamos, 1 de cada 5 pesos que tienen ahí en el Senado y que reciben en estas partidas millonarias. Sin duda son aspectos que contrastan cuando sabemos de lo poco que sí sabemos que se transparenta. Existen irregularidades, precisamente surgen dudas de entonces qué sucederá con estos montos que se mantienen como reservados debido a los argumentos que presenta Morena. Sobre todo recordar que este partido fue el que más recursos recibió la legislatura pasada y es el que va a recibir en el Senado al menos más recursos también porque son los que son mayoría, ¿no? Así es, pues es parte también de esta información que surgió a partir de todas estas declaraciones, pero también una de las declaraciones que estábamos esperando era la de la presidenta Claudia Sheinbaum de esta mañana de lunes 16 de diciembre. Y ella consideró como un malentendido las declaraciones que se cruzaron del senador Adán Augusto López Hernández y el diputado Ricardo Monreal Ávila. Sostuvo que ambos entienden en qué consiste el movimiento y por lo mismo previó que el asunto se va a resolver al tiempo que indicó que hay unidad en el movimiento. Más adelante también fue más insistente la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que si en la disputa entre López Hernández y Monreal se necesitan presentar denuncias, pues que así se haga. En ese sentido descartó ahondar más en este tema. Vamos a escucharla. Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación. Y este malentendido, digamos, que tuvieron, pues tiene que resolverse. Y pues no puede ser un tema de recursos el que lleve a una discusión. Entonces, pero se va a resolver. Hay unidad en el movimiento. Pueblo, pueblo, pueblo. Que nunca se les olvide quién los eligió. Nunca. Su responsabilidad es con el pueblo, no con los otros diputados o diputadas. Por eso mi llamado a nuestros compañeros del movimiento es: regresen a sus territorios,
no permanezcan tanto tiempo ahí en la Cámara. Digo, tienen la función de legislar, pero váyanse al territorio. Ahí van a escuchar realmente las necesidades del pueblo. Y vayan a informar. Fíjense, 18 reformas constitucionales, leyes en un periodo de 2 meses y medio. Entonces hay que ir a informar a la gente, que se conozca qué fue lo que se legisló, que el pueblo esté cerca de sus diputados, diputadas, que ellos estén cerca del pueblo. Eso es lo más importante. Así no, decía cuando estaba en la Secretaría de Medio Ambiente y me tocó también coordinar la construcción del segundo piso, ya ven que está este dicho que dice, se sube en un ladrillo y se marea. Hay que estar siempre a ras de suelo para nunca marearse. Pero decía un policía que era el jefe de tránsito, fue el jefe de tránsito muchísimos años, y cuando nos quedamos noches enteras ahí en la construcción del segundo piso, pues platicábamos mucho con mucha gente y él estaba a cargo de desviar el tránsito y demás. Y me dijo un día, no, doctora, no se suben a un ladrillo, se suben al papel de su nombramiento y se marean. Entonces no hay que marearse, hay que estar a ras de suelo, siempre. Y lo más importante es estar cerca de la gente, siempre. No hace falta reforma en el Congreso, presidente. Pues ya que ellos lo decidan, pues, pero realmente lo importante aquí son las reformas que pasaron, informarle a la gente, regresar a su territorio. Algunos vienen de listas plurinominales, pero también pertenecen a un territorio. Entonces regresen a informar, a trabajar, a escuchar a la gente, cuáles son las preocupaciones, las necesidades, y así pues se van a liberar de cualquier mal pensamiento. Pues ahí lo tiene, sin duda ha dado mucho de qué hablar que en estas últimas semanas realmente las pugnas, han tomado más espacio estas pugnas que existen dentro del movimiento entre el propio Morena que lo que pueda abonar la oposición. De hecho, parece que están ahí pues pasando desapercibidos como siempre, y la verdadera confrontación que se está dando es dentro del mismo Morena. Sin duda son cuestiones que sí se deben de prestar atención, sobre todo por todas las advertencias que se han hecho desde distintos espacios, de verse en el espejo del PRD, como decían aquí los comentarios Rodolfo Salas, que creo que esa es una de las lecciones más importantes que deben de ver, porque ese partido empezó a pelearse precisamente por los espacios de poder, hacer todo este tipo de cuestiones, y los resultados fue pues esta descomposición y empezar a buscar más las posiciones por los privilegios que pueden empezar a encontrar ahí. Y se fue básicamente entre eso y las tribunas, pues se fue disolviendo la trascendencia de ese partido de izquierda. Si Morena no empieza a aprender de eso, sin duda, pues el electorado se los va a cobrar de alguna u otra manera.